Fijación del complemento. La investigación sobre el complemento empezó durante la década de 1890 a 1899, cuando Jules Bordet mostró su hipótesis que iba en contra de varios investigadores, ya que radicaba en que la unión antígeno-anticuerpo era una reacción en dos pasos, una específica y la otra involucraba varias reacciones inespecíficas. Bordet probó en varios experimentos, en donde el suero inmune que contenía anticuerpos específicos contra el patógeno calentado a 56 grados centígrados era incapaz de lisar bacterias, pues el complemento había sido inactivado. Junto a Octave Gingold, en 1901, describieron los principios de la prueba de fijación del complemento. Encontraron que solamente después de que se forma el complejo inmune antígeno-anticuerpo, este es capaz de absorber el complemento. Como ya sabemos, tenemos células que vigilan, capturan y destruyen, y existen anticuerpos que se unen a microorganismos, pero existen unas proteínas que hacen todo lo anterior, y siempre están listas para actuar. Estas proteínas forman al sistema del complemento. Las proteínas centrales llevan la letra C de complemento y se numeran del 1 al 9. Este orden no representa su importancia. Estas son inactivas, por lo que requieren de un estímulo para activarse. En la cascada, generalmente un tejido dañado o algún microorganismo. Aquí tenemos la imagen de la cascada y las proteínas involucradas en el sistema del complemento. En el número 1 aparecen las vías del complemento. Estas son iniciadas por proteínas que se unen a agentes patógenos, ya sea directamente o por medio de un anticuerpo. El complejo C1Q lectina de unión amanosa y las ficolinas son ejemplos del complemento iniciadores. En el número 2, los mediadores enzimáticos. Estos activan otras enzimas que generan las proteínas fundamentales de la cascada, las C3 y C5 convertasas, que dividen C3 y C5 y liberan componentes activos que median todas las funciones del complemento. Entre ellas está el número 3 opsoninas, el número 4 anafilotoxinas y el número 5 complejo de ataque a membrana, MAC. Las proteínas del complemento efectoras pueden marcar un complejo de antígeno-anticuerpo para fagocitosis, que son las opsoninas, iniciar inflamación, que son las anafilotoxinas, o unirse a un agente patógeno. Estos efectores actúan por medio del número 6, que son receptores del complemento. En el número 7 tenemos las proteínas reguladoras. Estas limitan los efectos del complemento. Comprenden factor 1, que degrada C3b. Esto inhibe la formación del complejo de ataque a membrana, MAC, sobre células huésped. Aquí tenemos las principales vías de activación del complemento. Tenemos la vía clásica, la vía de lectinas y la vía alternativa. Entonces, bueno, resumiendo, la vía clásica, esta es dependiente de anticuerpos. Para que esta vía funcione, primero deben de ser activados los linfocitos B. Puede tomar algo de tiempo, pero son más específicos. Los anticuerpos del tipo IgM e IgG pueden activar esta vía. Entonces, esta es la vía clásica. Después tenemos la vía de lectinas. Las lectinas son moléculas que se unen a azúcares en la superficie, en superficies celulares. Aquí también podemos incluir a las ficolinas y a las pentraxinas.
Tenemos la vía alternativa, que esta comienza con C3. Se pueden separar por hidrólisis y esta separación genera dos fragmentos, uno pequeño C3A y uno grande C3B. Este tiene poco tiempo para unirse a una superficie celular. Si no lo hace, es inactivada. Se une principalmente a microorganismos por enlaces covalentes y esto comienza a activar la vía. Bueno, y en esta diapositiva igual presento las tres vías. Realmente es un tema muy extenso que traté de resumir y en este cuadro a lo mejor se puede apreciar un poquito más o entender en lo que consiste cada vía, tanto la alternativa como lectinas y la clásica. Entonces, bueno, aquí la alternativa, esta se activa con C3B más el microorganismo. Esto va a dar un lugar a C3B más properdina, que se trata de la convertasa de C3. Va a dar lugar a C3B, que esta es la convertasa de C5. Y ya que tenemos C5B, se van a unir las 6, 7 y 8 y entonces aquí va a llegar la fase terminal. Esto es de la vía alternativa. La vía de lectinas es MBL más microorganismo y va a formar lo que es C4B más 2B y esta es la convertasa de C3. Después va a dar lugar a C4B2, B3B, que es la convertasa de C5. Y lo mismo se van a añadir las proteínas C6, C7, C8 y da la fase terminal. El complejo de ataque a la membrana es el C9. Entonces, una vez que este se une, es cuando va a atacar. Y la vía clásica, aquí va a ser un IG más microorganismos más C1 y lo mismo. A partir de ahí se va a repetir la vía que va a pasar a convertasa. Luego se van a unir el C6, 7 y 8. Luego va a llegar C9 para ataque y hasta ahí termina.